Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Continuamos nuestra serie sobre el espacio euclídeo. En el episodio de hoy comenzaremos una nueva miniserie sobre continuidad y diferenciabilidad en el espacio n-dimensional. Hoy vamos a estudiar los campos escalares. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. Así pues, comencemos por comprender de qué se tratan las funciones multivariadas. Recordemos que una función real de una sola variable puede ser vista de tres maneras: a través de su noción de conjuntos, en términos de su aspecto numérico y procesal, o a través de su aspecto gráfico. En su aspecto conjuntístico, una función es una relación binaria entre dos conjuntos, en la cual a cada elemento del conjunto de partida le corresponde a lo sumo un único elemento del conjunto de llegada. Una función también se puede pensar como un proceso numérico, con una entrada o input y con una salida o output, que son ambos números reales. El nombre del resultado, salida o output de nuestro proceso, tiene que ver con el nombre del proceso mismo que realizamos, así como con el número del cual partimos, la entrada o input. Si la entrada se llama casita y el proceso se llama f, la salida se llama f de casita. Finalmente, una función real puede ser pensada como un tipo especial de curva contenida en el plano cartesiano, para la cual a cada punto del eje horizontal le corresponde a lo sumo una única altura en el eje vertical. La forma de todos los puntos coordenados es determinada por la curva misma. Por eso, los pares ordenados originan una fórmula algebraica que también determina a la curva. Esta forma es y igual a f de x. Todos estos aspectos tienen sus análogos en las funciones multivariadas. Vamos a comenzar con el aspecto numérico y procesal. Así como para una función real en una variable, tratamos con un proceso que tiene una única entrada y una única salida, para una función multivaluada, en cambio, tenemos un proceso que requiere de más de un dato de entrada o input, y a su vez arroja más de un resultado, salida o output. Un ejemplo de este tipo de procesos multivariados es la realización de una elección presidencial. La decisión de cada persona es algo que depende, entre otros factores, de su procedencia geográfica, de sus ingresos personales y familiares, de su edad, grupo étnico, elección de género, etc. Y se sabe que estadísticamente las variables demográficas afectan el resultado de la votación. En lugar de considerar los datos numéricos por separado, vamos a considerar cada secuencia de datos de entrada o salida como un solo vector. Por ejemplo, para el proceso de esta figura, tenemos 4 datos de entrada, así que el conjunto de partida es R4, y tenemos 3 datos de salida o output, así que el conjunto de llegada es R3. Entonces, la manera conjuntística de escribir este proceso es como una función definida de R4 a R3. En general, una función multivariada puede tomar cualquier cantidad arbitraria de datos de entrada y arrojar otra cantidad arbitraria de datos de salida. Para concluir este episodio vamos a terminar hablando de un caso particular. Son las funciones que, aunque toman una cantidad arbitraria de datos, solo arrojan un dato de salida. En los libros se les conoce como campos escalares. De este tipo es el ejemplo que vimos del proceso de las elecciones. Otro ejemplo es la medición de la altitud en un punto cualquiera del planeta, en términos de su posición geográfica en latitud y longitud. Podríamos medir asimismo cualquier otra cosa. Cada fenómeno distinto es una función nueva. Vamos a describir cada campo escalar en Rn como una función que depende de n variables. Esta es la manera formal de escribir un campo escalar. Hay una fórmula algebraica usualmente asociada a cada función multivariada,
la cual determina la forma de los puntos en R por Rn que satisfacen la relación de la fórmula. De esta manera podemos tener una idea gráfica, aunque sea aproximada, del fenómeno que describe un campo escalar. El ejemplo más sencillo es para n igual 2, una función en dos variables. En este caso, por convención para el conjunto de partida R2, llamamos a las coordenadas x y y de igual forma a la coordenada del conjunto de llegada la llamamos z. La fórmula general de una función en dos variables es z igual a f de x y y. Los puntos de la relación son las ternas de la forma xy f de xy, es decir, los vectores x, y, z de R3 que satisfacen la fórmula asociada z igual a f de xy. La interpretación gráfica de esta relación es una superficie contenida en el espacio tridimensional, como un trozo de tela flotando en el aire, y un punto en la relación, es decir, un punto sobre la tela, es una terna XYZ que satisface la fórmula algebraica, es decir, un punto de R3 para el cual su altura satisface z igual f de xy. La altura de este punto es el valor de la función en el punto, y la forma de la superficie depende de la fórmula asociada a la función. Para todos los ejemplos que siguen, vamos a usar una secuencia de comandos en R, con el paquete gráfico plot3d. En la secuencia particular que vemos ahora, primero definimos las variables x y y como secuencias de puntos. Luego vamos a dar el conjunto de puntos de la superficie en función de las variables x y y. Finalmente definimos la altura, es decir, la variable z, con el comando outer. Y luego vamos a usar el comando persp de perspectiva para dibujar la gráfica. En el caso de esta ecuación lineal de primer grado, x menos y más 1 igual a z, por supuesto, se trata de un plano en R3. Si cambiamos la fórmula, como hemos dicho, cambia la fórmula de la superficie. Ejercicio. Para comenzar, si no lo tienes en tu compu, ve a la página de R e instálalo. Para ello, entra en la página de r-project.org. Dale clic al vínculo para descargar el programa. Selecciona un servidor espejo cualquiera, te recomendamos alguno que esté cerca de donde vives, y luego elige el sistema operativo de tu compu y selecciona la versión que vas a instalar. Si tienes Mac o Linux, recuerda que las versiones son diferentes. Una vez hecho esto, descarga e instala el programa R. Este ya viene con los paquetes más básicos, aunque es posible que necesites instalar la librería de Plot3D. Otro ejercicio. Usa los comandos que te mostramos de R para graficar las superficies que te listamos ahora. Un paraboloide, una esfera, un elipsoide, un paraboloide hiperbólico, un hiperboloide y un cilindro. Hemos llegado al final de este episodio. Para más referencias te recomendamos el texto de cálculo de Dennis Seale y el libro de análisis vectorial de la serie Shaun. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.